No es un sueño. Yo morí por 8 minutos y vi lenguas que, aquí en la tierra, susurraban chismes en nombre de Dios. Allí en el infierno colgaban como pedazos de carne podrida, exhalando un olor a putrefacción mezclada con perfume barato. Los sonidos, gritos ahogados de discernimiento, que se volvieron larvas gorgoteando, intentando masticar las palabras malditas que un día pronunciaron. ¿De verdad crees que tu observación sobre la vida del hermano no tiene peso eterno? Mi nombre no importa ahora. Lo que importa es lo que yo era y lo que Dios me mostró. Era una cristiana ejemplar, al menos de fachada. Los domingos por la mañana era la primera en llegar al templo, con mi Biblia impecable, mi sonrisa más radiante y el mejor de mis atuendos, recién planchado y perfumado. Faldas largas, cuellos altos, telas que acariciaban mi cuerpo de una forma que gritaba santidad, pero susurraba vanidad. Todos me veían como un pilar de la fe, una mujer de visión y palabra, pero detrás de esa fachada brillante, mi vida era un pantano fétido de mentiras y complacencia. Me miraba al espejo antes de cada culto, no buscando la aprobación de Dios, sino el ángulo perfecto para mi próxima foto, esa selfie que subiría con un versículo bíblico y un filtro que puliría cada imperfección de mi rostro, no de mi alma. Necesitaba esos corazones y pulgares arriba como el aire que respiraba. Cada me gusta era una dosis de dopamina que me confirmaba que estaba haciendo algo bien, que era aceptada, que era vista. Una idolatría de píxel, una ofrenda a mi propio ego vestida de testimonio. Recuerdo la sensación de la tela fresca de mis ropas caras contra mi piel, compradas con dinero que muchas veces debía haber ofrendado. La fragancia dulce y costosa que usaba era para ocultar el hedor profundo de mi doble vida. Durante los cultos, mientras el predicador hablaba con fervor sobre el fuego del Espíritu, mis dedos se deslizaban disimuladamente por la pantalla del teléfono, escondido bajo la Biblia. Mensajes de flirteo sutil, invitaciones a cafés inocentes, comentarios que cruzaban la línea de la amistad con hombres que no eran mi esposo. Conversaciones de WhatsApp que eran como pequeñas bombas de relojería, explotando en mi conciencia solo lo suficiente para sentir una punzada de culpa, que rápidamente silenciaba con un «Dios entiende, nadie es perfecto». Justificaba mi lujuria, mi deseo de validación externa, mi necesidad patológica de sentirme deseada. O peor aún, reenviaba cadenas de chismes mordaces sobre hermanos de la iglesia, adornándolos con un falso discernimiento espiritual. Me justificaba pensando, nadie es perfecto, Dios conoce mi corazón, Él entiende mi debilidad. ¿Qué engaño tan vil me susurraba el enemigo al oído? Mi boca estaba llena de aleluyas y amén, sí, entonaba los coros con pasión, mis lágrimas corrían por mis mejillas en los momentos más emotivos del servicio, pero esas lágrimas no eran de arrepentimiento, sino de la emoción del momento, de la adrenalina de una doble vida que se sentía peligrosa y excitante. Mi corazón, ese era un pozo sin fondo de lodo, lodo de envidia por la hermana que vestía mejor, lodo de juicio por la que llegaba tarde, lodo de resentimiento por quien no me daba la atención que creía merecer. Pretendía santidad, pero mi espíritu apestaba a mundanalidad, a orgullo, a un ego que creía estar por encima de los mandamientos. Era un sepulcro blanqueado, hermoso por fuera, pero por dentro lleno de huesos muertos y toda inmundicia. El veneno de la vanidad corría por mis venas, más potente que cualquier predicación. Me creía intocable, especial, amada por Dios a pesar de mis pequeñas debilidades, porque al fin y al cabo yo iba a la iglesia, yo servía, yo sonreía, y eso, creía yo, era más que suficiente. Pero no lo era, nunca lo fue. Mi servicio era una fachada pulcra, tan inmaculada como mi ropa recién planchada cada domingo. Mis sonrisas, ensayadas frente al espejo, eran para la galería, para los ojos curiosos de los que pensaba que me admiraban.
¿Y mi lengua? Ah, mi lengua, esa misma que los domingos se alzaba en cánticos de alabanza, tan melodiosa y ungida, era la misma serpiente que en la intimidad de un café o en la pausa de un servicio destilaba el veneno más sutil y corrosivo. Recuerdo con escalofrío la sensación de piadosa preocupación que me invadía cuando decía, con un suspiro estudiado y la mirada baja, como si el peso de la información me abrumara: «Ay, hermana, vi al hermano fulano, sí, al de la alabanza, con otra mujer. Dios me libre de chismear, ¿verdad? Jamás. Solo te lo cuento para que ores por él, para que su alma no se pierda en las garras del enemigo». Y luego, con un guiño casi imperceptible, una sonrisa apenas esbozada que delataba la oscura satisfacción, observaba cómo la noticia, recién inoculada, volaba más rápido que un incendio en pastizal seco, dejando un rastro de humo y sospecha. No era chisme, ¿verdad? Era discernimiento espiritual, decía yo. Era intercesión estratégica para exponer la obra de las tinieblas. Era el veneno más puro, camuflado bajo el manto de la santidad que se infiltraba en cada rincón de la congregación, pudriendo relaciones y destruyendo reputaciones, mientras yo me sentía limpia, usada por Dios. Mi corazón, en ese instante, era una tumba helada, indiferente al daño. Creía que mis palabras, pronunciadas con el tono correcto y la intención correcta, se volvían intocables. Pensaba que la gracia de Dios cubría esas pequeñas transgresiones, esos ajustes necesarios para mantener el orden. Pero no eran ajustes, eran ataques deliberados, lanzados con una precisión quirúrgica, diseñados para elevarme a mí misma al costo de la caída de otros. Sentía el sabor amargo de la hipocresía en cada oración por los demás, un sabor que ignoraba, convencida de mi propia justicia. Cada sílaba, cada pausa dramática era una gota de ácido que carcomía la fe de quien escuchaba y la reputación de quien era señalado. Era el veneno de la lengua santa, una herramienta para el reino que, en realidad, solo construía mi propio infierno personal aquí en la tierra. Y entonces llegó el día en que el telón cayó. Una tarde cualquiera sentí un pinchazo agudo. No era el primero, pero sí el más voraz. Una punzada helada, como un anzuelo de hielo desgarrando mi esternón, quemando hacia mi brazo izquierdo. El bolígrafo resbaló sobre la Biblia abierta. El familiar olor a papel y tinta se volvió distante, insípido. El sudor frío empapó mi piel, un mareo nauseabundo me envolvió, el cuarto entero empezó a girar. Intenté respirar, pero el aire no llegaba. Era un ladrillo pesado sobre mi pecho. Mis ojos, antes fijos en el versículo, ahora veían manchas negras danzando, invadiendo mi visión. Un pitido agudo resonaba en mis oídos, ahogando todo. El pánico me asfixió. No, no podía ser ahora. Tantos planes, fachadas que mantener, mentiras por susurrar en nombre de mi ministerio. Mis piernas cedieron, el golpe frío del suelo contra mi rodilla, luego mi costado y finalmente el golpe sordo de mi cabeza. Todo giraba, yo giraba, en una espiral de grises y negros. Escuché un jadeo desesperado, ahogado y gutural, que no reconocí como mío. Un frío gélido me calaba hasta los huesos, mis músculos se tensaron, mi mandíbula se apretó. Y luego, la oscuridad total. No la noche, sino la ausencia absoluta de luz, sonido, sensación. El último destello de conciencia se disolvió, sin dolor ni miedo, solo un vacío inmenso, mi fin. Todo lo que conocía, lo construido sobre cimientos podridos de hipocresía, se desvaneció. Y entonces, de repente, una atracción. No era un tirón físico, sino una fuerza inmensa, magnética, que me arrancó de lo que conocía. Sentí un zumbido agudo, casi como millones de abejas en mi oído, pero que venía de todas partes.
Mis ojos, o lo que percibía como tales, se abrieron a una nueva perspectiva. Estaba flotando, sí, pero no como en un sueño, era real. Miré hacia abajo, y ahí estaba, mi cuerpo, el mismo que había cuidado con cremas caras y rutinas de gimnasio. Yacía inmóvil, pálido, casi cerúleo, con la boca ligeramente abierta, un hilo de baba seca en la comisura. Los médicos, con sus batas verdes y mascarillas blancas, se movían frenéticamente alrededor, sus voces distorsionadas, como si hablaran bajo el agua. Podía oler la mezcla acre de desinfectante hospitalario y un dulzón hedor a carne fresca, pero con un matiz metálico, a sangre vieja. Mi familia, con el rostro desfigurado por el llanto, intentaba tocarme, o mejor dicho, tocar ese cascarón inerte. Quise gritarles, decirles, aquí estoy, los escucho, pero de mi garganta, ahora inexistente, no salió sonido alguno. Era como si el aire no pudiera llevar mi vibración. Mi cuerpo, abajo, se sentía terriblemente frío, inerte, una masa de carne sin vida. Pero yo, arriba, era una ligereza extraña, una nada que, sin embargo, sentía el terror helado de la verdad. Una fuerza, oscura y tangible, me empezó a arrastrar sin piedad, alejándome de la luz fría de la habitación hacia una negrura que prometía lo indescriptible. No era oscuridad de noche, sino la ausencia total de luz, un vacío que absorbía visión, esperanza, aliento. Me movía a velocidad vertiginosa, sin suelo ni pared, solo una caída perpetua. El aire, denso y pesado, cada bocanada llena de plomo, ahogaba mis pulmones. Un hedor nauseabundo se infiltró, carne quemada, algo dulzón y metálico, como sangre seca y óxido, aferrado a mi garganta, provocando arcadas. Solo un silencio sepulcral amplificaba el latido frenético de mi terror. De repente, la velocidad disminuyó. La negrura se diluyó en una penumbra rojiza, como el interior de un volcán. Ante mí, un portal, una grieta abierta en la realidad, un abismo ovalado que palpitaba con luz opaca, sanguinolienta. Sus bordes irregulares, dentados, como una herida purulenta. Del vórtice, un vapor denso y sofocante, cargado con calor insoportable, golpeó mi rostro. El hedor se intensificó, azufre quemado y carne en descomposición, mezclado con un dejo empalagoso que me provocó ganas de vomitar bilis amarga. Fui impulsado hacia el portal. La visión era sobrecogedora, mi mente intentaba rebelarse, gritar, pero mi boca no existía. Al cruzar el umbral, el aire se transformó. Ya no solo pesado, sino corrosivo, quemando mis vías respiratorias con cada inhalación. Mis ojos, antes ciegos en la oscuridad, se abrieron a una realidad que deseaban haber permanecido cerrados. Lo primero que vi fue una extensión infinita de tierra reseca, agrietada, rojiza, cubierta por una niebla perpetua que emanaba de grietas en el suelo, de las que brotaban llamas opacas. Y las sombras se movían. No árboles ni rocas, eran figuras humanas, o lo que quedaba de ellas, cuerpos encorvados, arrastrándose, retorciéndose en un tormento silencioso, más aterrador que cualquier grito. El sonido finalmente llegó. No un rugido, sino un coro ahogado de quejidos y gemidos, un murmullo eterno de desesperación que se elevaba desde el abismo, vibrando en el aire. Un coro de millones de almas perdidas, una sinfonía de angustia incesante. Y en ese instante, en ese primer e inolvidable segundo, lo supe. No era un sueño, esto era real, este era el lugar, este era el infierno al que había llegado. Y si el sonido era una bofetada al alma, el olor fue un martillo golpeando mis entrañas hasta hacerlas papilla. No hay palabra en el diccionario humano para describir la inmundicia que penetró mis fosas nasales en ese instante, un asalto químico y espiritual que se incrustó en cada fibra de mi ser. Fue instantáneo, absoluto, omnipresente. El aire mismo no era aire, sino una densa neblina de podredumbre, una sustancia tangible que se adhería a mi piel, a mi lengua, a mis ojos. Quería vomitar, pero no había nada en mi estómago, solo el eco de una bilis amarga que nunca llegaría. El componente principal era carne humana en putrefacción, eso era innegable. No, esto era mucho más íntimo y perverso.
el hedor de millones de cuerpos descomponiéndose, cada célula estallando en un ballet grotesco de muerte y corrupción. El dulce nauseabundo aroma de la muerte lenta, de tejidos licuándose, huesos expuestos a la humedad perpetua. Podía casi saborear el hierro de la sangre coagulada y el azufre de los gases intestinales, una exhalación colectiva de desesperación biológica. Ese olor quemaba mis fosas nasales hasta lo más profundo de mi cerebro, provocando una náusea sin tregua. Era como si mi propio cuerpo se estuviera pudriendo a mi alrededor, magnificado 1.000 millones de veces, la esencia misma de la corrupción. Pero lo más aberrante, lo que hizo que la bilis subiera con más fuerza a mi garganta, fue el matiz que se mezclaba con esa putrefacción, el dulzón, empalagoso y artificialmente elegante aroma del perfume francés más caro. Sí, lo juro por el Dios viviente, era una fragancia. Era el rastro de la vanidad terrenal, de esas mujeres que, en la tierra, se bañaban en esencias de jazmín y sándalo, intentando ocultar sus pecados con una capa de sofisticación, buscando admiración en los ojos de los hombres, incluso dentro de la iglesia. Mujeres que gastaban fortunas en frascos diminutos, creyendo que la belleza exterior podía disfrazar un corazón lleno de adulterio emocional, de envidia, de soberbia espiritual, que se preocupaban más por el diseño de su ropa de marca, por la perfección de su maquillaje, por los me gusta en sus redes sociales, que por la pureza de sus pensamientos y la santidad de sus intenciones. Aquí, en el infierno, ese mismo perfume se había transformado en un agente de tortura. No purificaba el aire, lo contaminaba aún más. Se mezclaba con el hedor de las heces, de la bilis, del miedo y la podredumbre, creando una sinfonía olfativa de abyección total. Como si la esencia de su búsqueda de aceptación mundana, de su idolatría por lo efímero, se hubiera destilado para realzar la atrocidad del entorno. El perfume no era solo un olor, era un recordatorio constante de la futilidad de la vanidad. Cada inhalación, una condena, un testimonio mudo de los corazones que buscaron la aprobación de los hombres antes que la de Dios. Ese olor no era algo que se podía tapar o ignorar. No era una simple molestia, era un castigo. Una atmósfera viva, densa, que se metía por mis poros, se adhería a mi alma. Cada respiración, una agonía, un trago forzado de degradación y arrepentimiento eterno. No había rincón ni segundo donde escapar de esa fragancia de muerte y vanidad. Impregnaba el aire, la escasa luz, los gritos y, lo más terrible, me impregnaba a mí mismo. Me sentía empapado en esa mezcla infernal, como si mi esencia se descompusiera y perfumara al mismo tiempo, una ironía macabra que solo la eternidad sin Dios podía concebir. El infierno no es solo tormento, es un estado del ser, y ese olor era su firma ineludible, la prueba irrefutable de que la carne y sus placeres mundanos solo conducen a una corrupción eterna. El aire creció más denso, casi viscoso, haciendo de cada respiro una lucha. La oscuridad no era absoluta, estaba puntuado por luces impías y parpadeantes que revelaban formas que yo deseaba desesperadamente no haber visto. Lo que emergió de esa penumbra abisal, suspendido como grotescas campanadas de un reloj infernal, fueron lenguas. No una ni 10, sino incontables, colgando de quién sabe qué, meciéndose lánguidamente en el aire pesado y fétido. Algunas eran de un verde enfermizo, hinchadas hasta el punto de la explosión, la piel tensa y brillante como una uva podrida a punto de estallar. De otras, el rojo intenso de la sangre fresca manaba sin cesar, goteando en un charco oscuro y pegajoso bajo ellas, un lodo que no era tierra, sino el residuo de 1000 traiciones. Y en cada una de ellas, sin excepción, se retorcían y perforaban gusanos. No los pequeños y blanquecinos que conocía de la tierra, sino larvas gruesas con cuerpos segmentados y brillantes de un color amarillento repugnante que se movían con una lentitud deliberada, como si cada mordisco fuera un acto de profundo escarnio.
Sus cuerpos, robustos y cilíndricos, se hundían en la carne de las lenguas, creando surcos y túneles pulsantes, un espectáculo nauseabundo que me helaba la sangre. El sonido era aún peor, un gorgoteo constante, húmedo y repulsivo. Era el sonido de esas larvas, miles, quizás millones, tratando de masticar. No masticaban carne, no realmente. Parecían intentar masticar las palabras, las calumnias, los juicios apresurados que un día fueron proferidos por esas lenguas, ahora mudas y corroídas. Podía casi escuchar el eco de las palabras podridas, las difamaciones susurradas en los pasillos de la iglesia, las advertencias caritativas que destrozaron reputaciones y sembraron cizaña entre hermanos. Y entonces el terror me golpeó con una fuerza abrumadora. Entre esas lenguas colgantes reconocí algunas. Reconocí la de la hermana Margarita, una pilastra de la rueda de oración de los martes por la tarde. Una mujer que, con su sonrisa dulce y sus ojos supuestamente llenos de amor de Dios, destrozaba la reputación de la líder de alabanza, insinuando que sus vestidos eran demasiado ceñidos, que su voz era demasiado seductora, que sus mensajes de WhatsApp a su esposo durante el culto eran una distracción para los hermanos y hermanas que la veían. Su lengua, ahora, era una masa verdosa y fétida, los gusanos cavando profundas trincheras en la que una vez fue el órgano de sus falsas oraciones y sus verdaderas calumnias. El silbido húmedo de los gusanos al moverse dentro de su lengua era el único sonido que emanaba de ella. También estaba la lengua del hermano Rodrigo, un hombre que se veía a sí mismo como un atalaya de la verdad. Se pavoneaba por los pasillos, siempre con una Biblia bajo el brazo, pero en lugar de edificar, se dedicaba a advertir a todos sobre los errores ajenos, sobre las faltas de los pastores, sobre la tibieza de los jóvenes, sobre la idolatría de píxel de las hermanas que usaban filtros en sus fotos. Sus advertencias, pronunciadas con una voz grave y autoritaria, no tenían caridad, solo un juicio implacable y una amargura disfrazada de celo. Su lengua estaba ahora sangrando profusamente, los gusanos más activos aquí, como si el veneno de sus palabras lo alimentara. Cada movimiento de las larvas liberaba un hilillo de sangre negra y coagulada, que se mezclaba con la bilis verde de otras lenguas. El silencio de ese lugar era lo más ensordecedor. Aquellos que en vida no podían contener su lengua, aquellos que derramaron veneno verbal sin piedad, estaban ahora silenciados. No había gritos, no había lamentos, solo el sonido constante, casi rítmico, de los gusanos trabajando, devorando la fuente de sus pecados. Era una justicia macabra, perfecta en su tormento, un castigo que no solo dolía, sino que avergonzaba, que despojaba de toda dignidad, exponiendo la vileza del corazón que se escondía detrás de palabras santas. Sentí un frío glacial en mi pecho, no solo por el horror, sino por la cruda realización de cuántas veces yo misma había permitido que una palabra descuidada o un juicio sin amor escapara de mis propios labios. La visión no era solo una condena para ellos, era una advertencia resonante para mí. Pero lo que vino después fue un golpe tan brutal que el aire, si es que existía aire en ese lugar, pareció congelarse en mis pulmones. Mis ojos, ya acostumbrados al horror, fueron asaltados por una escena que arrancó un gemido mudo de mi garganta. Delante de mí, en una especie de fosa escalonada, un anfiteatro invertido de tormento, se agolpaban figuras que reconocí al instante. No eran almas anónimas, eran los cantores y los pastores más renombrados del Evangelio, rostros que habían llenado estadios, voces que habían tronado en megaiglesias, aquellos que habían vendido discos de platino y escrito bestsellers sobre la fe. Sus vestiduras, sedas lujosas en vida, ahora eran jirones sucios sobre una piel apergaminada y llena de llagas, pero el horror principal residía en la terrible mutilación de sus instrumentos de alabanza, sus gargantas. Esas poderosas gargantas que una vez emitieron notas perfectas y sermones elocuentes, ahora estaban corroídas hasta un grado indescriptible. No era afonía, era putrefacción viva. Los tejidos internos de sus cuerdas vocales se habían desprendido, dejando al descubierto capas de carne viva, roja y palpitante, infestada de gusanos translúcidos que se retorcían y devoraban.
El olor era insoportable, una mezcla rancia de carne en descomposición, saliva ácida y un nauseabundo hedor a azufre y metal quemado, como si ardieran desde adentro. Intentaban cantar. Era lo más desgarrador. Abrían sus bocas, movían sus mandíbulas, intentando formar notas gloriosas o frases de adoración que tan bien conocían. La desesperación en sus ojos era palpable, pero de sus laringes mutiladas no salían acordes, solo alaridos ahogados, sonidos guturales que se rompían a medio camino, mezclados con el crepitar de la carne al rasgarse y el repulsivo chirrido de los vermes moviéndose y alimentándose en sus entrañas. Cada intento de alabanza era una tortura renovada, una burla cruel de su pasado terrenal. Y los micrófonos, ¡ay, los micrófonos! Símbolo de su autoridad y fama, que alguna vez brillaron con oro y diamantes, ahora eran varas de hierro puro, al rojo vivo. No eran estáticos, se materializaban en sus manos como herramientas de suplicio al intentar cantar. Sus dedos, calcinados y deformes, aferraban desesperadamente esas barras incandescentes que quemaban sin cesar sus palmas y dedos, fundiendo la piel hasta el hueso una y otra vez, solo para regenerarse imperfectamente y volver a arder. El silbido de la carne quemada y el olor a queratina calcinada se sumaban al coro de horror. Sus ojos se llenaban de lágrimas de pus mientras miraban sus instrumentos de tortura, la misma herramienta que habían usado para predicar una gracia barata, una salvación sin coste, una fe sin obras, un evangelio que susurraba «todo está bien», mientras los corazones se endurecían en la complacencia y la inmoralidad. Ellos habían profanado el púlpito con sus ambiciones, transformado la casa de Dios en un escenario para su ego, usado la voz que el Señor les dio para manipular, enriquecerse, diluir la verdad santa de las Escrituras en un caldo tibio de autoayuda y prosperidad egoísta. Habían dicho a la gente que el adulterio no importaba si asistían a la iglesia, que negocios turbios eran bendecidos y diezmaban, que la santidad era un concepto antiguo y limitante. Y ahora, esa misma voz era la fuente de su tormento eterno, incapaz de proferir una sola nota de adoración genuina, solo ecos de su propia condenación. El silencio de una verdadera alabanza era su castigo más agudo, ahogado por el nauseabundo coro de gusanos y carne putrefacta. Mis entrañas se retorcían, la impotencia ante tal espectáculo de justicia divina era abrumadora. Mi mirada, aún perforada por el horror de aquel pastor, fue arrastrada hacia un rincón donde la penumbra no era un velo, sino una lente de aumento para una podredumbre aún más específica. Allí, entre lamentos que se confundían con el crujido de piel deteriorada, vi figuras que me helaron la sangre. Eran mujeres, muchas de ellas mujeres que yo había visto, o al menos reconocido en la tierra. Mujeres que en vida habían dilapidado fortunas, no en el reino, sino en el efímero y engañoso culto de la carne, buscando la aprobación de hombres y mujeres en los atrios de la iglesia, vestidas para la admiración humana, no para la santidad divina. Sus nombres, sus rostros, que una vez exhibieron una precisión casi quirúrgica en el maquillaje y las operaciones estéticas, ahora eran una burla eterna. Ya no había rastro del rubor perfectamente aplicado, ni de las sombras que buscaban magnificar sus ojos para seducir miradas de admiración durante los cultos. Ahora, sus rostros estaban desfigurados, no por las llamas directas, sino por una grotesca maquillaje de pus. Una espesa capa de pus verdoso, amarillento y blanquecino, mezclado con fragmentos de epidermis en descomposición, se adhería como una segunda piel. Su supuración era constante, dejando un rastro nauseabundo que se mezclaba con el hedor dulzón de carne putrefacta y el residuo de algún perfume costoso que usaban en vida, un aroma que ahora era una burla cruel, el fétido sello de su validad. Me quemaba las fosas nasales, una advertencia de la corrupción que habían cultivado en su interior.
Sus cabellos, aquellos que una vez fueron largos, sedosos, teñidos con esmero y peinados para ser el centro de atención, ahora eran nidos vivos, nidos retorcidos y enmarañados de parásitos, piojos, ácaros y larvas que se arrastraban y multiplicaban sin tregua entre hebras apelmazadas por la mugre y el pus de sus propios cráneos. Cada movimiento de su cabeza, cada sacudida desesperada, solo provocaba una lluvia de estas criaturas, un tormento incesante y visual. Lo más cruel, lo que elevaba su suplicio a una dimensión insoportable de desesperación, era la presencia de los espejos, objetos de su devoción en la vida terrenal. Aquí, en este abismo, estos espejos no eran de cristal, sino de una sustancia oscura, pulida, que no reflejaba la luz, sino que absorbía la poca esperanza que pudiera quedar. Cada mujer estaba encadenada frente a uno de ellos, no podían apartar la vista, obligadas a contemplar su propia y eterna deformidad. Ya no eran los reflejos de la belleza efímera y retocada que habían idolatrado en la tierra, no. Estos espejos les mostraban la verdadera y horrenda fealdad de un alma que había rechazado a Cristo por un culto obsesivo al cuerpo, un alma sin arrepentimiento genuino. Sus labios, antes pintados con tonos vibrantes y sensuales, ahora estaban agrietados, hinchados y supurando. No murmuraban oraciones, sino súplicas ahogadas, maldiciones silenciosas o un simple y prolongado gemido de autoodio al verse. Sus manos, las mismas que se habían dedicado a aplicar cada capa de base, sombra y polvo, ahora estaban cubiertas de llagas. Sus uñas, antes impecables, rotas y negras de suciedad y sangre coagulada, arañando inútilmente la superficie indestructible del espejo, intentando escapar de esa visión. Pero el espejo era su celda, su torturador, su sentencia perpetua. La vanidad, ese pecado sutil, insidioso y corrosivo, no les había traído el fuego devorador que otros condenados soportaban, sino un suplicio visual, una burla eterna de lo que más habían valorado. Su adicción a la apariencia, su idolatría del cuerpo y la imagen, se había transmutado en esta pesadilla tangible, donde su propio rostro y su propio cuerpo eran el testimonio ineludible de su condenación. Eran el espejo vivo de su rechazo a la verdadera belleza, la santidad en Cristo. El hedor a vanidad podrida se adhería a cada fibra de mi ser, recordándome que incluso la más pequeña fisura en la santidad, disfrazada de aceptación o moda, podía convertirse en una puerta de entrada a semejante abominación. El hedor se transformó. La mezcla de carne quemada y químicos corrosivos dio caso a una pestilencia digital, plástico sobrecalentado y circuitos en cortocircuito, fusionado con un aroma rancio de perfume barato y sudor añejo, un olor a desesperanza tecnológica. Mis ojos se posaron en una nueva desolación. Allí, una legión de almas deambulaban con una particularidad grotesca. Sus manos estaban irrevocablemente unidas a sus teléfonos celulares. No era una posesión, era una extensión, una simbiosis macabra donde la piel se había fusionado con el metal frío y el cristal incandescente. La carne había crecido alrededor de los bordes afilados y los tendones se retorcían en nudos antinaturales con los cables invisibles de la tecnología infernal. La desesperación se grababa en sus gestos petrificados. Sus almas, cautivas de la tecnología que los prometía libertad, estaban ahora irrevocablemente atadas a la vergüenza y la culpa de su adicción digital. El infierno no necesitaba demonios contridentes para ellos. Sus propias pantallas eran sus carceleros y sus propios pecados sus verdugos. Sentí un escalofrío que no era de frío, sino de una revelación amarga. La idolatría moderna no siempre tiene altares de piedra. A veces tiene pantallas brillantes y una conexión a Internet. Después de esa visión perturbadora, el escenario cambió de nuevo, pero no hacia un fuego más voraz ni a gritos más agudos. No. Lo que me rodeaba ahora era un silencio asfixiante, un gris perpetuo que devoraba cualquier matiz de esperanza. El aire, si es que podía llamarse aire a esa ausencia, se sentía como una aspiradora espiritual, succionando hasta el último vestigio de calor o de vida.
Aquí, el hedor no era a carne quemada o azufre, era el perfume rancio y dulce de promesas incumplidas, de fe superficial, mezclado con el frío metálico del óxido y las lágrimas secas. Caminaban, mejor dicho, se arrastraban. Miles, millones de figuras pálidas, casi translúcidas, eran como sombras que recordaban vagamente haber sido personas. Sus ojos, vacíos, eran pozos negros donde una vez hubo destellos de convicción. Podía ver sus labios moverse, pero no salía sonido. Era un lamento mudo, inaudible para el oído, pero que retumbaba en lo más profundo de mi ser con una fuerza devastadora. Era el sonido del casi. Vi caras que reconocí, aunque ahora estaban desfiguradas por una agonía sin fin. Estaban aquellos que, en vida, se sentaban en las primeras filas de la iglesia, con la Biblia abierta, los himnos en la punta de la lengua. Recuerdo a la hermana María, quien siempre estaba dispuesta a orar por los demás, pero cuya casa, en privado, era un templo de chismes y juicios sobre sus vecinos. Su castigo no era el látigo, sino la soledad infinita. Caminaba con las manos extendidas, como si intentara alcanzar algo que sabía que nunca llegaría, mientras el eco de sus palabras vacías rebotaba en su propio tormento. Observé a Carlos, el diácono, que siempre vestía trajes impecables y donaba generosamente para las misiones, pero que, en las noches, a escondidas, navegaba por páginas de contenido prohibido en su teléfono, con la excusa de investigar las trampas del enemigo. Ahora sus ojos estaban fijos en el suelo y el brillo de una pantalla invisible parecía quemar sus pupilas. Su pena era sentir el ardor de cada imagen impura que había devorado, una y otra vez proyectada en el lienzo de su propia desesperación. No había fuego visible, pero sentía el calor de la vergüenza perpetua. Y luego estaba el pastor. Sí, un pastor, uno de esos influencers cristianos que predicaba mensajes de prosperidad desde escenarios gigantes, con luces de neón y cámaras grabando cada gesto. Su sermón se centraba en cómo Dios te quiere bendecido aquí y ahora, pero olvidaba mencionar el precio de la santidad, el costo de la renuncia al mundo. Su castigo no era gritar, sino el eco de su propia voz, hueca y vacía, repitiendo sus sermones, pero ahora sin la adulación de la multitud, solo el frío de la verdad desnuda. Él, que en vida había ignorado el sufrimiento de los pobres en su propia congregación, obsesionado con la marca de su ministerio, ahora caminaba por un desierto de indiferencia, su rostro reflejando el vacío de su propio corazón. La piel de estas almas tibias no ardía con llamas, sino que se había vuelto frágil, como papel mojado, a punto de desintegrarse. El aire frío les penetraba los huesos, no con un dolor físico, sino con el dolor de la indiferencia de Dios, de haber sido vomitados por Él. Podía sentir el temblor constante de sus cuerpos, no por miedo, sino por el espanto de saber que su casi no había sido suficiente. Su lamento era silencioso, pero gritaba más fuerte que cualquier alarido. Tuve la oportunidad, estuve tan cerca. Y la respuesta, sin palabras, era un escalofrío que me decía, sí, pero casi no es suficiente para la vida eterna. La desesperación no era la ira de Dios, sino la constatación eterna de sus propias elecciones. Entonces, cuando el abismo de esa verdad comenzaba a tragarme entero, cuando el frío de la elección irrevocable se solidificaba en mis entrañas espirituales, sucedió. No fue un destello suave, ni un amanecer gradual. Fue una irrupción violenta de una luz que no entendía la oscuridad. Una luz que erradicaba la oscuridad, la disolvía como si nunca hubiera existido, como el agua hirviendo desintegra un terrón de azúcar rancio. Era una luz de un blanco tan puro, tan agresivo en su limpieza, que dolía mi alma. No mis ojos, pues no tenía ojos, sino el núcleo de mi ser inmaterial. Dolía porque revelaba todo, cada sombra, cada grieta, cada mancha de hollín en mi alma. Era Él, Jesús.
No era el Jesús de las estampitas con la barba cuidada y la mirada melancólica. No era el Jesús buenito que yo había fabricado en mi mente para justificar mis propias tibiezas y mis pecados ocultos. Aquellos mensajes de adulterio que borraba de mi WhatsApp antes de entrar a la iglesia, la cuenta secreta donde compraba la ropa que sabía que provocaría miradas lascivas, la idolatría de píxel en redes sociales que me robaba horas de oración. Este Jesús era el juez. Su rostro era la verdad sin filtros. Sus ojos no veían mis acciones, sino las intenciones detrás de ellas. Penetraban cada capa de autoengaño, cada justificación barata que había recitado en mi vida. Era como si mi espíritu fuera un cristal sucio y su mirada un rayo láser que lo atravesaba, quemando la mugre adherida a lo más profundo. El amor. Sí, había amor, pero no era el amor complaciente que abraza el pecado. Era un amor santo, un amor tan abrasador en su perfección que mi propia corrupción se sentía como una llaga supurante ante un bisturí esterilizado. Un amor que exigía pureza, que no podía coexistir con la mentira, con la hipocresía, con la vanidad de esas extensiones de cabello que yo creía que me hacían ver más santa o más deseable para impresionar a los de fuera, cuando por dentro mi corazón seguía negociando con el mundo. No podía sostenerme. No había suelo, pero si lo hubiera habido, mis rodillas se habrían doblado hasta raspárselas. Me postré, me desplomé en adoración y terror absoluto. Mi propia existencia se sintió infinitesimal, menos que una partícula de polvo en el cosmos frente a la majestuosidad avasalladora de su presencia. El aire, o lo que fuera que llenaba ese espacio más allá del tiempo, se sentía denso con su santidad. Era un peso que no aplastaba, sino que revelaba la ligereza de mi propia insignificancia manchada. Mi dolor no era físico, no eran las llamas del infierno, ni el hedor a carne podrida. Era una agonía del espíritu, una punzada insoportable en el centro de mi ser, al comprender la magnitud de mi propia inmundicia. La podredumbre de mis pensamientos, la fetidez de mis palabras vacías, la ceguera de mis acciones egoístas se revelaban no por una voz que me acusara, sino por el mero contraste con su pureza absoluta. Era la comprensión de cuán lejos estaba yo, incluso con mis buenas intenciones y mis esfuerzos, de la santidad que él representaba. Cada vez que había mirado un video de chismes de celebridades en lugar de leer la Biblia, cada vez que había juzgado a una hermana por su ropa demasiado modesta, cada vez que había gastado horas en las redes sociales buscando likes en vez de buscar su rostro, todo eso se alzaba como una montaña de detritus espiritual. Mi alma gritaba sin sonido. Era un lamento mudo de arrepentimiento. Quería esconderme, desaparecer, ser borrada de la existencia ante tal perfección. El anhelo de ser puro, de ser digno de estar en su presencia, era un tormento más agudo que cualquier fuego externo. Porque allí, en su luz, entendía que el infierno no era solo un lugar de tormento, sino la ausencia total de esta luz, de esta santidad, de esta verdad. Y yo, con mis manos llenas de barro y mi corazón contaminado, había coqueteado con esa ausencia. Y entonces la voz, no un estruendo, sino una resonancia que se clavó directamente en el centro de mi espíritu, cálida y penetrante, como una verdad grabada a fuego. Era la voz de quien conocía cada grieta de mi alma, disipando cualquier sombra. La orden fue absoluta. Dile a mi pueblo, a los que se llaman por mi nombre, a los que llevan la cruz solo en su exterior, que la santidad no es una capa de maquillaje barato, no es el polvo que disimula el brillo graso de la ambición desmedida, ni el labial que oculta una lengua viperina. El olor de la hipocresía es más nauseabundo para mí que la carne putrefacta. ¿Creen que una sonrisa plástica de domingo me engaña cuando sus corazones albergan rencor los lunes y maquinan venganza los martes? Recuerdo el perfume caro mezclado con el hedor de la desesperación en el infierno, el mismo hedor de las almas que fingían piedad en vida. Diles que la santidad no es la marca de su ropa costosa, el vestido impecable que exhiben para impresionar, pero que esconde un espíritu harapo.
No es el traje de corte perfecto que cubre un alma torcida. Yo veo más allá del tejido importado. Veo la vanidad que les impulsa a comprar para provocar envidia en el hermano, lo cual es vomitivo para mi presencia. Y diles que la santidad tampoco es el cargo que ostentan, el título pomposo que infla su ego, la plataforma desde la que dominan. Muchos llevan una Biblia bajo el brazo, pero en la otra mano, oculta en el bolsillo, llevan un teléfono con mensajes de infidelidad o la última chismografía. El sonido de un predicador gritando amén en el púlpito, mientras su alma grita mundo en secreto, es una disonancia insoportable para el cielo. ¿Creen que su posición los exime de la pureza? Están equivocados, gravemente equivocados. Santidad es corazón. Es la pureza de intención que no busca aplauso humano, sino mi rostro. Es la humildad que se postra. Es la fe que permanece en la oscuridad. Es el amor que perdona, el deseo ardiente de transformarse a mi imagen, despojándose de lo terrenal para vestirse de lo eterno. Diles, con la misma urgencia con la que te hablo, que la lengua que me alaba con himnos no puede ser la misma que escupe veneno sobre el hermano en el café o en el chat de la iglesia, destrozando reputaciones, sembrando cizaña, alimentando el resentimiento. La boca que pronuncia mi nombre no puede juzgar con crueldad ni desgarrar la vestidura de mi iglesia con chismes que apestan a putrefacción espiritual. El sabor de esa ponzoña es amargo en mi boca. El eco de esas palabras venenosas resuena en las profundidades del abismo. Yo regresaré, y regresaré para los santos, los verdaderos, no para los hipócritas, por los que viven una doble vida. El tiempo se agota, el arrebatamiento es una realidad inminente, una separación brutal. Ve y diles esto, diles que estoy a las puertas. La advertencia final ha sido dada, y tú, que has visto, serás mi voz. El peso de esas palabras se asentó en mi alma como una carga sagrada y una armadura. La urgencia impregnó cada fibra de mi ser. Tenía que volver, tenía que hablar, no había otra opción. Fue una orden, un mandato grabado en mi espíritu con fuego eterno. Y entonces, la luz que me envolvía, la paz que me sostenía, se desgarró abruptamente. No fue un tránsito suave, fue como ser arrojado desde una inmensa altura contra un muro de concreto húmedo y helado. Un impacto brutal, seco, que sacudió cada célula de mi existencia. El aire, un golpe violento en mis pulmones. Mis vías respiratorias, que momentos antes no necesitaban oxígeno, ahora se convulsionaban en una batalla desesperada por una bocana de vida. Fue el primer indicador de mi regreso al cuerpo, y fue una tortura. Mis pulmones se sentían como esponjas empapadas en plomo, pesadas, inútiles, ardiendo con cada intento de expansión. Cada respiro era una punzada, un desgarro en el pecho que se extendía hasta la espalda. Luego vino el dolor, oh el dolor. No era una molestia, era una orquesta macabra de agonía que resonaba en cada rincón de mi ser. Mis músculos, que habían sido etéreos, ahora eran una masa de fibras desgarradas y contraídas, como si hubieran sido sometidas a una trituradora. Cada nervio gritaba, enviando descargas eléctricas que recorrían mi espina dorsal hasta la punta de mis dedos y los dedos de mis pies. Sentía mis huesos pesados y doloridos, como si hubieran envejecido un siglo en cuestión de segundos, la médula ósea vibrando con un malestar profundo y sordo. La cabeza me latía con una ferocidad que amenazaba con explotar, una presión insoportable detrás de mis ojos que se sentían como globos a punto de reventar. Pero lo más insoportable no era solo el dolor físico, era la náusea. Un asco profundo y visceral que subía por mi garganta. El hedor persistente, el olor a carne putrefacta, a azufre quemado, a sudor y heces, mezclado de forma abominable con un perfume dulce y empalagoso, barato, que se había adherido a mi alma. Sentía que el estómago se me revolvía, intentando vomitar no solo lo poco que pudiera haber en él, sino el propio recuerdo de lo que había visto, el sabor metálico y rancio del miedo y la desesperación que aún impregnaba mis papilas gustativas.
Mis entrañas parecían convulsionarse en un intento de purgarse de esa inmundicia que no era de este mundo, pero que ahora formaba parte de mí. Abrí los ojos con dificultad. La luz fluorescente del hospital, fría y blanca, me cegó como un rayo. Los contornos de la habitación bailaban, borrosos, distorsionados por las lágrimas que, no sabía cuándo, habían comenzado a correr por mis mejillas. Escuché voces, murmullos distantes, pero no eran las voces celestiales. Eran voces humanas, graves y agudas, mezcladas con el pitido constante de monitores y el siseo de equipos médicos. Me tocaron. Manos cálidas, suaves al tacto, pero que se sentían completamente ajenas a mí, como si estuvieran acariciando una estatua. Sus palabras eran incomprensibles, una algarabía de preocupación y alivio que no lograba penetrar el velo de horror que aún cubría mi mente. Me preguntaban cosas, lo percibía, pero mi boca no respondía, mi lengua era un trozo de madera inerte. Ellos no lo vieron. No vieron el fuego eterno, no sintieron el aliento helado de los demonios, no escucharon los lamentos de los que allí estaban. Para ellos era solo el regreso de un cuerpo inerte a la vida, un milagro médico, un paciente que había esquivado la muerte. No podían entender que mi alma había viajado a un lugar donde el tiempo no existía, donde el sufrimiento era la moneda y había regresado cargada con el peso de millones de almas perdidas. Cada fibra de mi ser se rebelaba contra el regreso, contra la pequeñez de este cuerpo mortal que ahora me dolía en cada coyuntura. Pero la orden resonaba: serás mi voz. Era una carga sagrada, una responsabilidad que me quemaba más que la fiebre que ahora sentían mis entrañas. Esta agonía física era el peaje por el conocimiento, el precio por ser testigo de la verdad más terrible y la gracia más sublime. Y aunque mi cuerpo gritaba por la rendición, mi espíritu, fortalecido por lo que había visto y oído, sabía que no tenía otra opción que levantarme y hablar. Con una convicción inquebrantable, forjada en el fuego de la eternidad, me puse de pie. El dolor físico era una minucia comparado con la verdad que quemaba en mi alma. Mis ojos, que aún destellaban con las visiones del abismo, se fijaron en los rostros atónitos de la sala de espera. Reconocí al pastor que predicaba la prosperidad, pero su vida privada era un entramado de engaños financieros. Vi a la hermana que se mostraba tan piadosa, pero que enviaba mensajes de adulterio en WhatsApp mientras el culto se desarrollaba. Pude oler la hipocresía que los envolvía, una pestilencia que no era visible para ojos humanos, pero sí para los míos. Mi voz, al principio, fue un mero rasguño en mi garganta, pero rápidamente se elevó, cargada con la autoridad de lo visto y oído. «Yo regresé», exclamé, mi voz resonando como el eco de un trueno. Todos los ojos se clavaron en mí, algunos incrédulos, otros asustados. Yo volví para advertirles: el infierno no es un cuento de terror para niños, es real, tan real como el pulso que sienten en sus sienes. El infierno tiene un olor, puedo sentirlo todavía. El hedor de la hipocresía consumiéndose en las llamas eternas, de la carne podrida mezclada con el perfume más caro. Y el sonido, oh, el sonido, el gorgoteo de las lenguas masticadas por gusanos, los alaridos ahogados de los cantantes, la agonía incesante de cada palabra ociosa y cada juicio sin amor que tendrá su pago en ese lugar. Mi aliento se entrecortó, el peso de la verdad era inmenso. Ustedes tienen tiempo, esta es su última oportunidad, el grito desesperado de Dios a través de esta simple mujer que regresó del abismo. Arrepiéntanse, no mañana, no en el futuro, arrepiéntanse hoy, ahora mismo, porque la puerta de la gracia se está cerrando. Y una vez que se cierre, la podredumbre y el perfume, los gusanos y el fuego serán su única y eterna realidad. La puerta, ¿la sienten? No es una metáfora, es un portal físico que se comprime, cruje, amenaza con cerrarse para siempre. Y tú, que me escuchas, con tu corazón latiendo en este preciso instante, ¿has pensado para qué usas lo que Dios te dio? ¿Para qué usas tu lengua? ¿Para alabar al Creador? ¿Para edificar a tu hermano? ¿Para consolar al afligido?
o para tejer intrigas, para destrozar reputaciones con chismes que apestan a carroña en un día de verano? ¿Para susurrar juicios envueltos en falsa piedad como un veneno dulce que corroe el alma ajena y la tuya propia? ¿Sientes el sabor amargo de la envidia cuando hablas de los demás? ¿Y tu celular, esa extensión de tu mano, es un altar digital para glorificar a Dios, para compartir la palabra que vivifica? ¿O es un espejo narcisista donde adoras tu propia imagen, donde buscas validación en cada me gusta vacío? ¿Es un portal a la idolatría de píxel, donde las fotos retocadas de tu vida perfecta esconden un abismo de soledad y desesperación? ¿Acaso las notificaciones de mensajes de adulterio llegan a tu pantalla disimuladas justo en medio del culto? ¿O te pasas horas deslizando el dedo por imágenes que te tientan, que te hacen codiciar, que te alejan de la pureza que Jesús exige? ¿Sientes la frialdad de la pantalla en tus dedos, pero no el calor del Espíritu en tu corazón? Ese dispositivo, que podría ser una herramienta de evangelización, se ha convertido en tu dueño, en tu ídolo de bolsillo, en la fuente de tus comparaciones y tu insatisfacción, alimentando la vanidad con cada nueva ropa comprada para provocar una mirada, para alimentar un ego hueco. Tu vida es tibia, cómoda, sin compromiso real, como una bebida olvidada al sol, sin sabor, sin chispa, sin pasión. ¿O es ferviente, ardiendo con el fuego del Espíritu Santo, con el olor a sacrificio y alabanza genuina que sube al cielo como incienso puro? ¿Sientes esa quietud, esa pereza espiritual que te envuelve, como una manta pesada que te impide moverte hacia Dios? ¿O la energía vibrante de quien sabe que cada día es una oportunidad para servir al Señor con todo el corazón, toda la mente, toda la fuerza? La elección, sí, es completamente tuya. No hay más excusas que valgan. Se acabó el tiempo de justificarse con «es que todos lo hacen» o «Dios es amor y entiende». El tiempo se está agotando. La eternidad te espera, fría y cruel para el tibio, o cálida y gloriosa para el fiel. No hay términos medios, no hay zona gris en la eternidad. Es todo o nada. Es Cristo o la condenación. No hay más tiempo para fofocas espirituales o juzgamientos disfrazados. Jesús es claro, cada palabra ociosa será juzgada. Arrepiéntete ahora. Haz clic en el link, inscríbete en el canal y prepara tu boca para la santidad, antes que ella se torne un eco de las lamentaciones eternas. El reloj no para.